Hola estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Esta es la primera clase de 3 que vamos a tener respecto a la unidad integradora que les comentamos la clase pasada con la profesora Alejandra. Y bueno, ustedes ya saben que esto tiene la idea central de realizar una exposición digital para sus papás y que esté relacionada con la peña folclórica, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en la estructura visual de este trabajo interdisciplinar que van a realizar con lenguaje, historia y educación física también. Así que, comencemos. El objetivo es que ustedes creen trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos usando medios de expresión contemporáneos. ¿Ya? Vamos a comenzar preguntándonos qué es el diseño editorial. ¿Ya? El diseño editorial es una rama del diseño gráfico que se dedica específicamente a la diagramación. Yo aquí les destaqué la palabra diagramación, ya que toda la presentación va a estar enfocada en esta nueva palabra que vamos a aprender hoy, ¿ya? Como les comentaba, el diseño editorial se dedica a la producción de publicaciones editoriales, ¿ya? El diseño editorial tiene que ver con todo lo que es la composición y organización de revistas, periódicos, catálogos, todo lo que tiene texto e imágenes, ¿ya? Tiene relación con el diseño editorial. También ahora nos vamos a preguntar entonces qué es la diagramación. Y la diagramación de textos es una forma de distribuir y organizar los elementos de un mensaje en un espacio determinado, ¿ya? Es importante que no confundan la diagramación de textos con la diagramación por sí sola, ¿ya? A pesar de que están relacionadas, no es lo mismo. Si ustedes buscan en internet diagramación, les van a aparecer mapas conceptuales, ¿ya? Que los mapas conceptuales, como ustedes bien deben saber, es organización de información, ¿ya? A pesar de que esto está relacionado, si ustedes tienen interés en buscar más sobre la diagramación de textos, lo deben buscar de esa manera, ¿ya? Entonces, la diagramación es básicamente la organización, la disposición efectiva de un texto, ¿ya? Esto nos va a permitir entregar un mensaje más claro, de manera más directa y práctica a nuestro lector. Entonces yo aquí les traje 3 ejemplos, ¿ya? En este caso es una página de internet un poco más antigua, un diario que tiene relación con el arte y la historia y una revista de robótica, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos 3 tienen organizaciones distintas. Bueno, en este caso son un poco similares, pero igual hay elementos distintivos, ¿ya? Por ejemplo, este tiene una imagen, una reseña, tiene un menú lateral y tiene otras informaciones para que el usuario pueda acceder libremente a la información que él desee y busque, ¿ya? En este caso también hay una imagen aquí arriba, tenemos una imagen de detalle de lo que se va a estar hablando en este artículo. Importante también fijarnos en que aquí hay una letra mayúscula que indica el inicio del párrafo, ¿ya? Y en este caso, en la revista de robótica, tenemos un título, una imagen, también tenemos una especie de subtítulo que está destacado y mucho texto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay cierta disposición para cada tipo de publicación, pero lo importante es que entreguen un mensaje directo y claro y también, por supuesto, lo más estético posible a nuestro lector. El diseño editorial es una disciplina muy antigua, ¿ya? Esto no quiere decir que el diseño editorial se conciba como diseño editorial tal cual, como lo conocemos ahora, pero sí que hubieron maneras de organizar la información y las imágenes desde la antigüedad, ¿ya? Los primeros diseños fueron plasmados en piedra, en los murales rupestres, por ejemplo, todo eso ya tenía una especie de organización, ¿ya? Yo aquí les traje un ejemplo de escritura cuneiforme que era realizada a través de punzones. Los punzones son una especie de picahielo o como una daga, ¿ya? Entonces con esto ellos sacaban arcilla en este caso, que es la tablilla que yo les traje, para hacer estos dibujos y formas pictóricas. Su uso era principalmente para registrar cosas y como les comentaba, tiene un ordenamiento específico, una diagramación específica de esta pieza, ¿ya? Tiene la información ubicada de manera horizontal durante toda la tablilla, ¿ya? Esta específicamente es una tablilla de la civilización sumeria, también por si les interesa indagar en esto.
así que continúo, ¿ya? Después de la escritura mural y las tablillas de piedra y arcilla aparece el papiro, ¿ya? Y este fue el soporte principal por el que se comenzó a socializar y a dejar registro de las historias o los mandatos de los emperadores y mandatarios de esa época, ¿ya? El papiro estaba hecho a partir de una planta que tenía el mismo nombre. La planta también se llamaba papiro, pero es poco conocida porque al final el material que se producía con la planta tuvo mucha más fama, ¿ya? Se pasaba por un proceso bastante interesante de secado y después de remojado para extender estas fibras de la planta y secarlas, ¿ya? El papiro era algo muy frágil. Una vez que se secaba, si se sobresecaba, quedaba muy quebradizo, ¿ya? Entonces después del papiro se comenzó a experimentar con otros medios y aparecieron los pergaminos. A diferencia del papiro, ¿ya? Estos se realizaban con piel de animal, ¿ya? Este era un soporte vegetal y este era un soporte animal. Y los pergaminos por lo general se hacían con piel de animales jóvenes. Era importante que fueran animales jóvenes porque si eran animales más viejos, la piel era más dura y les costaba más hacer el tratamiento especial para quitar todo lo que no servía, sacar el olor y dejarlo mucho más liso y seco para poder escribir en ellos. Aquí yo traje unos ejemplos de escritura. Bueno, ustedes sabrán que este se conoce por jeroglíficos, ¿ya? Son papiros específicamente y tienen aquí un ordenamiento, ¿ya? Tienen algunos jeroglíficos y una imagen. Aquí también, jeroglíficos e imagen, ¿ya? Tienen un ordenamiento vertical en general, a pesar de que las imágenes también pueden ser consideradas con un orden horizontal, pero los jeroglíficos y esta especie de escritura va en vertical, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya desde la antigüedad en estos papiros había un ordenamiento de la información y, por supuesto, siempre acompañado de imágenes. En este caso, este es el ejemplo del papiro, ¿ya? Este pergamino en específico es el Códice Púrpura. Es un pergamino romano súper interesante si también quieren buscar e indagar al respecto. También nos vamos a fijar aquí que hay imágenes de carácter religioso y que también están acompañadas de texto, ¿ya? Hay un ordenamiento aquí. Y en este caso ya podríamos empezar a pensar un poco más en el diseño editorial, porque si ustedes se fijan, esto aquí tiene una hendidura, ¿ya? Es un libro tal cual. Este libro fue hecho con láminas de pergamino, como les comentaba, y fue encuadernado, ¿ya? Entonces hubieron una multiplicidad de hojas en conjunto. Después se inventa el papel, ¿ya? Y el papel se inventa en China. No sé si pueden ver esto. Denme un momento, por fin. Ahí. El papel se inventa en China, principalmente a partir de corteza de árbol. Ese invento se le atribuye a esta persona que está aquí, que se conoce como Cai Lun. Y bueno, al igual que en el resto de las civilizaciones, los chinos antes escribían en soportes vegetales. Ellos específicamente utilizaban tablas de bambú. Entonces el transportar información era algo muy pesado, ¿ya? Entonces la invención del papel fue un aporte muy grande a hacerlo más cómodo y también a bajar los precios. Y así la divulgación de noticias, conocimientos y saberes se hizo mucho más sencilla. Aquí yo les traje un ejemplo también sobre cómo se vería el papel antiguo. Seguramente era aún más rudimentario, pero no logré encontrar una fotografía que fuera específicamente del papel, de los primeros papeles que se fabricaron, ¿ya? Y volviendo al tema de la diagramación, me interesa que se fijen que en este caso aquí también existe un ordenamiento de texto que va acompañado de una imagen. En este caso la disposición del texto es vertical, tiene un sello también y también hay una imagen que acompaña este texto, ¿ya? Luego de esto aparece la imprenta, ¿ya? Y la imprenta se produjo en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas. Con esto me refiero a que de manera clásica el entintamiento de placas a través de presión para transferir los textos e imágenes al papel no tiene un inventor definido, ¿ya?
Mucho más adelante se le atribuye la creación de la imprenta a un alemán llamado Johannes Gutenberg, que él de cierta forma automatizó esto, ¿ya? Seguramente ustedes han hecho alguna vez o conocen los timbres y los sellos. Esa era la manera antigua de realizar impresiones. Una cantidad de años impresionante después aparecen las impresoras y las fotocopiadoras digitales que nos llevan a tener una imprenta, a poder imprimir nosotros mismos en nuestras casas, ya en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, esto que al principio era para unos pocos se expande muchísimo, ¿ya? Y también varios años después y actualmente están los ebooks, los blogs, las revistas digitales, las publicaciones en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y todo eso que ustedes conocen súper bien, las páginas web también. Todo eso es una forma de difundir información y que por supuesto también tiene un ordenamiento específico de texto e imágenes, ¿ya? Yo aquí también les traje ejemplos de revistas del siglo XIX. Yo sé que parecen muchos libros, pero estas son las predecesoras para las revistas que ustedes conocen tal cual, ¿ya? Lo importante de estas especies de revistas primarias fue que empezaron a publicarse de manera más periódica, ¿ya? Antes se escribía un libro y ese libro fue todo. Podían existir más volúmenes, pero la publicación era con un espacio muy grande de tiempo, años muchas veces. Lo que pasaba con estas revistas específicas que yo les traje es que empezaron a tener una publicación mucho más cercana entre un tomo y otro, ¿ya? Entre 3 meses o una vez al mes. Esas fueron las primeras ideas de publicaciones más periódicas, ¿ya? Estas son revistas de impresión, de publicación masiva, por supuesto. Estas específicamente tienen un diseño de los años 20 y estas son mucho más actuales que seguramente deben haber visto en sus casas o en los aparadores del supermercado y kioscos, ¿ya? Por supuesto que hay muchas cosas distintas, el tipo de papel cambia, el soporte, la estética de las imágenes también, pero así como esto cambia, también hay muchas cosas que se mantienen, ¿ya? Están los títulos y subtítulos que se mantienen en los dos casos. También tenemos el logo o el nombre de la revista que también se mantiene, ¿ya? Y bueno, algo que cambia es el tipo de papel. Ya no es lo mismo imprimir en un papel brillante que imprimir en un papel opaco. Ya eso también es algo a considerar. Y como les comentaba, el último paso de la diapositiva de la imprenta, también existen ahora revistas digitales, soportes digitales, ¿ya? Esta específicamente es un ejemplo que habla sobre la importancia de la diagramación en los diversos dispositivos. Si ustedes se fijan, es la misma página de internet, pero esta página adapta toda su organización de las imágenes y de información y texto para los diversos dispositivos, ¿ya? Cambia para el computador de escritorio, para la tablet, para el notebook, para el teléfono, ¿ya? Y bueno, aquí también pasa lo mismo. Me interesa mucho que les quede claro que hay un ordenamiento específico de las imágenes y la información y esta organización se puede realizar de diversas formas para entregar un mensaje claro y también que acompañe a esta visualidad. Entonces ahora vamos a pasar a la actividad, que ustedes bien saben ya de antes que es crear una revista, ¿ya? Como les comentaba al inicio de esta clase, es un trabajo en conjunto con artes visuales, lenguaje, historia y educación física, ¿ya? Voy a aparecer de nuevo, ya. Entonces, nuestro enfoque principal en artes visuales va a ser la diagramación, la palabra nueva que han aprendido el día de hoy, y la creación de imágenes en relación al contenido de su revista, ¿ya? Entonces, la actividad de esta semana se va a enfocar en la investigación y el diseño visual de los contenidos de su revista. Para esto, primero van a buscar y analizar revistas y luego van a crear un diagrama de algunas páginas de su revista a partir de lo investigado, ¿ya? Como les comenté, varias veces tienen que considerar los contenidos que van a desarrollar en las demás asignaturas, puesto que no es lo mismo poner una imagen de, no lo sé, por ejemplo, un dibujo animado en un reportaje histórico religioso
que poner, no sé, una imagen de otro tipo de cosas para sus diagramas. Entonces tienen que estar bien claros cuáles van a ser los contenidos para que si yo estoy hablando de patrimonio, la imagen que acompañe ese texto tenga relación con el patrimonio. ¿Ya? Lo mismo si yo estoy hablando de comida, que la imagen que yo pongo en ese texto tenga relación con lo que está en el texto. ¿Ya? Este es el ejemplo de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Yo aquí les puse una página de revista. ¿Ya? Y la descompuse en el diagrama muy simple, que es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto? La imagen, tenemos un título, y tenemos un subtítulo o una reseña rápida del texto, aquí mismo, y luego tenemos texto, ¿cierto? Párrafo de texto y párrafo de texto. Esto es un ejemplo súper simple de diagrama de revista, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es básicamente entregar una presentación donde se van a incluir las páginas de revista que ustedes van a utilizar como ejemplo y luego los diagramas que ustedes van a inventar para las páginas de revistas, ¿ya? El formato de la entrega va a ser en PowerPoint o en PDF, igual que el resto que estuvimos haciendo anteriormente. Y el orden de la presentación específicamente es este. Ya en la primera diapositiva van a poner su nombre, su curso y un título. Ya un título preliminar de su revista. No es necesario que sea al final. Después lo podemos modificar. Luego de esto van a poner 2 diapositivas o más, si es que ustedes quieren, de páginas de revistas investigadas. ¿Ya? Y después de esto van a poner los diagramas de 3 o más páginas que hayan hecho ustedes. Esto quiere decir que tienen que hacer 3 de estos que ustedes hayan inventado. ¿Ya? Les recuerdo que tienen que enviar la presentación detallada anteriormente y también lo pueden hacer digital o a mano. ¿Ya? Aunque si lo realizan a mano, también tiene que tener todos los otros elementos que yo les expliqué. Tiene que tener los ejemplos de las páginas de revista que ustedes van a utilizar, tiene que tener el título, su nombre, el curso y los diagramas que ustedes van a inventar, ¿ya? Y les pido en este caso que la fotografía de su diagrama o del borrador tenga buena calidad, ¿ya? Esto no quiere decir que sea una fotografía de revista, pero que sí sea una fotografía clara, ya que no esté corrida, que esté derecha y que no haya objetos o manos que lo tapen, ¿ya? Bueno, aquí tengo la rúbrica del trabajo, la podemos revisar de manera detallada. Tienen que crear 3 diagramas de una revista como les comentaba y tienen que considerar que esto lo van a tener que elaborar posteriormente. Tienen que realizar una presentación que incluya el registro de los diagramas, utilizar referentes o ejemplos de páginas de revista que incluye la presentación, que se incluyen en la presentación, y tienen que experimentar en la creación de sus diagramas, ¿ya? No tienen que copiar los ejemplos que ustedes me ponen en el PowerPoint o el PDF, ¿ya? Aspectos formales, el trabajo, como ya vimos, se entrega en PowerPoint o en PDF, ¿ya? Tienen que entregarlo dentro del plazo establecido y aquí hay un asterisco, no sé si lo logran ver, y es que se va a descontar un punto por cada 3 días de atraso, que fue lo que habíamos conversado la clase anterior, ¿ya? La presentación debe seguir el orden requerido y el trabajo se debe entregar por vía Classroom. Ya el puntaje total son 24 puntos y en relación a eso se va a ir calculando su nota. Entonces, la entrega es por vía Classroom, ¿ya? La fecha de entrega es el 2 de septiembre de este año, por supuesto, y cualquier consulta o duda que tengan me la pueden hacer por el correo, ¿ya? A mí o a la profe Alejandra, y también por Classroom. Espero que les haya gustado esta clase, que hayan entendido y que les sirva mucho, ¿ya? Muchos cariños.